Hola, hola comunidad, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto tenerlos de nuevo con nosotras. Pues nada, hoy les tengo una invitada muy especial, colaboradora de Sibila, y bueno, nos va a acompañar en este conversatorio que estamos haciendo con motivo del Día Mundial del Niño y la Niña, es decir, el Día Mundial de la Niñez. Y tenemos con nosotras a nuestra colaboradora, Nicteja Palomino. Ella es licenciada en psicología, capacitada en neurodesarrollo y en neuroestimulación. Es terapeuta de infantes con y sin alteraciones en el desarrollo y maestra de apoyo especializado trabajando en la inclusión escolar de niños y niñas con necesidades educativas especializadas. Nosotros decidimos hacer en esta ocasión el conversatorio acerca de un grupo muy particular de infantes. Como directora de Sibila, Red de Salud Mental y Género, me he quedado pensando en los últimos tiempos que generalmente dedicamos este día en particular a los niños que tienen un ritmo, una destreza que está en la media general de la población. Pero ¿qué pasa con aquellas pequeñas y aquellos pequeños que tienen un ritmo a veces más lento, un ritmo a veces incluso más acelerado y que las maestras en la escuela terminan por desesperarlas, ¿no? Y terminan por etiquetar a estas pequeñas, a estos pequeños como niños problema? ¿De verdad serán un problema? ¿De verdad son ellos quienes están mal en un grupo o somos todos los demás que no nos hemos detenido a reparar qué está pasando con este grupo de pequeñas y pequeños? Es por ello que invitamos hoy a nuestra colaboradora Nicteja a hablarnos acerca de este tema con motivo de la niñez. Y bueno, nuestro conversatorio se llama Creciendo fuera de la norma, infancia con discapacidad, integración o inclusión educativa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos acompañan a escucharla? Bienvenida, Nicte. Es un gusto tenerte en este conversatorio el día de hoy. Hola Gaby, es un placer para mí poderles acompañar y poder, pues conversar con la comunidad y contigo al respecto, que en efecto, como dices, es un tema poco hablado, ¿no? Entonces, estamos muy, estamos muy acostumbrados a lo que para nosotros es normal o lo que nos han dicho que es normal, ¿no? Y no nos damos la oportunidad de voltear a ver a esas, personas que, pues, finalmente tienen otra condición de vida, pero que no dejan de ser también humanos y parte de una comunidad y parte de la sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nicte. Y me gustaría dejarle claro a nuestro auditorio qué es lo que estamos utilizando nosotras como psicoterapeutas al decir normal. Vamos a entender por normal en donde se encuentra el grueso de la población con ciertas conductas, con ciertas actitudes y por supuesto que cubren eso que esperamos de ellas socialmente, educativamente, ¿no? Es lo que se repite comúnmente, pero siempre hay personitas, infantes, niños que van por otros ritmos, van por otro lado distinto a donde va el grueso. Y me gustaría aperturar este conversatorio, Nicte, preguntándote, em, hemos escuchado el término de discapacidad, el término de capacidades especiales y el último que está en boga es el de neurodivergentes. ¿Qué nos pudieras compartir al respecto? Hablando de nuestros peques, ¿qué son? ¿Son pequeños, pequeñas con discapacidad, con capacidades especiales, que este es como muy delicado porque a mí me parece que todo mundo tiene capacidades y capacidades distintas y no por tener capacidades distintas somos tontos, ¿no? Todos tenemos habilidades también diferentes. Y bueno, cuando hablamos de neurodivergencias, pues también este término técnico usado por el mundo psicológico y el médico, me gustaría que nos lo pudieras poner al alcance de la población en general. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Nicte? Sí, mira.
De acuerdo a los conceptos, em, creo que tenemos aquí tenemos un punto todavía antes de poder como dar un concepto o catalogar o dar una etiqueta, ¿no? Como bien lo decíamos al principio, somos una población sujetas a la norma, ¿no? Que tú explicabas muy bien, norma qué es, ¿no? Qué es lo que socialmente, lo que médicamente, educativamente nos dicen que debiera de ser, ¿no? Entonces, creo que para poder dar como ese concepto o dar una diferenciación entre uno y otro, hay que entender que nuestra sociedad, la sociedad, nuestra cultura mexicana, es complicado aceptar lo que es diferente, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, lo que sea diferente a mí o a lo que sea diferente de lo que a mí me determina que soy como ser humano y que soy como sociedad, no lo voy a aceptar, ¿no? Porque entonces eso para mí sería también, es un poco también como hablar del ego, ¿no? Y es que si yo acepto eso que es diferente, entonces yo dónde quedo, ¿no? Y entonces yo qué soy. O sea, yo debería de estar por arriba de eso que es diferente a mí, ¿no? Entonces, ha habido un ha habido una disyuntiva y se han dado muchas terminologías para podernos referir a esta población en particular, debido a eso, ¿no? Al principio era, pues, personas discapacitadas, ¿no? Porque finalmente la palabra nos lleva a pensar y a entender que es sin capacidad, sin miembro, sin, incluso sin oportunidad, ¿no? Entonces, por eso era discapacidad. Sin embargo, con el tiempo, se consideró que esa terminología era, algo ofensiva para estas personas, ¿no? Personas, digamos que hubieron personas que empezaron como a tener esa apertura de sensibilización y dijeron: "No, discapacitados no". Entonces habría que llamarles, personas con capacidades diferentes. Una terminología que, pues bueno, que sonara como diferente, que sonara también como inclusiva y no tan ofensiva para este sector de la población. Pero en efecto, es así de hablar de capacidades, especiales o de capacidades diferentes, es de volvemos nuevamente a esta parte de, o sea, yo soy normal, ¿no? Entonces, si él tiene una capacidad diferente, una capacidad especial, entonces, ¿dónde estoy quedando nuevamente yo? ¿No? Hablando como parte de este sector, eh, normal y aceptado por la sociedad, ¿no? Entonces, también empezó a tener como polémica ese concepto, sin embargo, fue más aceptado, ¿no? Porque decían, bueno, está bien, es como que vamos a incluir a estas personas con esto de que son capacidades diferentes o especiales. Pues bueno, ¿no? Entonces, esa es la razón de por qué se empezó a utilizar ese concepto. El concepto de neurodivergentes, como bien lo dijiste, es más utilizado en el sector médico, ¿no? Pero es porque se vino también aquí en México todo un boom de lo que fue, la neurociencia. ¿Y cómo es que llegó esto? Pues a partir de que se empezó a tratar un trastorno en especial que se llama autismo, ¿no? Entonces, el autismo también se vino como en boga aquí en México y entonces empezaron a aperturar instituciones que, trabajaban con el trastorno, que, bueno, con personas que tienen el trastorno
Y entonces se empezó a escuchar el nombre de autista, 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 y entonces se empezó a etiquetar y empezaron a hacer películas muy estereotipadas, ¿no? De lo que es el trastorno, ¿no? Entonces empezamos a entender por personas neurodivergentes que tienen este tipo de trastornos neurológicos que son más evidentes, ¿no? Que son más visuales. Y entonces, bueno, para no llamar a estas personas locas, pues entonces vamos a decirles que son neurodivergentes, ¿no? Wow. Este, y pues es más utilizado en el sector médico porque la sociedad pues no lo tiene así muy bien determinado. Incluso es un gran desconocimiento también para la población todos estos tipos de trastornos, ¿no? Aunque se vino el boom del autismo, aún se desconoce mucho de él. Entonces, hablar de discapacidad o hablar de trastornos suele ser como mm, poco interesante y suele ser también de como un tipo tabú, ¿no? Entonces es más fácil poder eh, hacer la vista gorda ante este sector de población, ¿no? Que pues tomar una responsabilidad individual, una responsabilidad social y sobre todo una sensibilización y una empatía ante este sector de población, ¿no? Tienes toda la razón, fíjate que ahorita se me viene a la mente cuántas veces no podemos ver a una persona, a un niño incluso, con autismo y qué hace la gente, desvía la mirada, prefiere no voltear y ver, ¿no? Y me parece que eso es sumamente fuerte porque es omitir lo que está enfrente de ti y lo que está enfrente de ti es una persona diferente a ti, pero es una persona. Y ahorita tocabas otro punto, Nite. Nos hablabas de una de las muchas formas de estar en este mundo diferente llamado autismo. ¿Nos podrías nombrar brevemente, sobre todo para que el auditorio tenga idea de que no es solo una discapacidad el autismo? Hay varias formas de estar en este mundo y ojo, cuando digo varias formas, no quiero decir que están mal estas formas, lo que quiero decir es son diferentes a nosotros. Por eso hablaba al inicio de tienen un ritmo diferente, tienen una velocidad de pensamiento distinta, pero también tienen patrones de conducta diferentes, que a veces pueden caer de peso porque no es lo que estamos habituados a ver. Pero ¿nos podrías nombrar algunas de estas, sobre todo para que si nuestro público, nuestros seguidores, seguidoras nos están viendo, puedan darse idea de a qué grupo de pequeños, pequeñas nos estamos refiriendo? Sí, el trastorno específico de autismo, estamos hablando de que son niños que suelen ser, te vuelvo a decir, se les etiqueta como locos o que son personas poco sociables. ¿Por qué? Porque son personitas que en efecto no socializan, ellos no visualizan ni comprenden el entorno como lo hacemos nosotros, ¿no? Para ellos, su mundo es muy estructurado. Para ellos, eh, de hecho, dentro del espectro autista suelen ser sensorialmente o son muy reactivos, ¿no? Entonces, cualquier cosita a ellos los podría como en poner en estado de alerta y por eso es que luego tienen reacciones o tienen conductas muy explosivas, muy disruptivas, ¿no? ¿Por qué? Porque sensorialmente ellos o suelen visualizar cosas, pueden ser colores, pueden ser luces, etcétera. La luz que nosotros estamos percibiendo, a lo mejor en este cuarto, para ellos puede ser una luz muy fuerte, ¿no? Y entonces por eso es que ellos suelen, tener como conductas muy disruptivas, ¿no? Suelen ser
incluso hasta agresivas algunos, ¿no? Eh, los ruidos también suelen ser situaciones que a ellos les altere, ¿no? Entonces, estamos hablando de que son personitas que pueden tener puede ser una alteración neurológica, como puede ser también una alteración a nivel sistema nervioso central, ¿no? Y esto los vuelve hipersensibles, ¿no? Exacto, Por eso la manera tan fuerte de reaccionar y no la exacto. entendemos. Claro. Además de los pequeños autistas, ¿qué otras variantes tenemos? ¿Qué otras diferencias de trastornos tenemos? Pues mira, dentro del autismo también está el Asperger, ¿no? Y es otra vertiente del autismo que no es tan cerrado, tan antisocial como el autista. El Asperger sí suele ser, como interactuar más con la gente. Sin embargo, tiene un problema y es precisamente con el lenguaje, ¿no? La comunicación de que ellos no pueden como comunicarse como lo hacemos nosotros fluidamente, es un poquito más robotizado, y también a nivel comprensión, llegan a haber algunas, complicaciones para ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, está el Asperger, está otro tipo de, discapacidad que es la parálisis cerebral. Y dentro de la parálisis cerebral tenemos también varios tipos, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones físicas, con cuestiones de lenguaje, ¿no? Y eso, pues obviamente nos lleva a tener también problemas de alimentación. Eh, y bueno, cabe mencionar que el parálisis cerebral pues es una de las discapacidades que más suelen ser marginadas, ¿no? Está también lo que es la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces son los que les decimos son los tontos, son los lentos, ¿no? Son las etiquetas que se les suelen dar. Al igual que los niños que tienen síndrome de Down, ¿no? Entonces, tenemos otros tipos de trastornos que puede ser el síndrome de Rett, puede ser el síndrome de Tourette, ¿no? Y entonces, por ende, todos estos tipos de trastornos, independientemente de que nos trae también un sesgo social, pues obviamente que nos trae también problemas educativos, ¿no? Claro. Linda, me gustaría, discúlpame que te interrumpa, pero nombrar otro que yo como terapeuta recurrentemente lo escucho nombrar desde las escuelas Ujú. y que es el TDA. ¿Nos Sí. podrías explicar un poquito? Porque yo sé que muchas mamás y papás podrán encontrar algo de esto en sus hijos, ¿no? Y que generalmente nos los mandan por mala conducta, pero Así es. no es mala De conducta. hecho, Platícanos qué es. es curioso, ¿no? Porque ese, ese diagnóstico, pues ahora sí que ha sido, y lo voy a poner así, es un sobrediagnóstico, ¿no? Pero sobre todo de quién. Resulta que los niños, en efecto, como tú lo dices, los niños ya llegan a terapia y llegan con diagnóstico. Ujú. Cuando les preguntamos, bueno, ¿pero qué trae a su hijo a terapia? Dicen, es que tiene TDA. Y así de, ok, ¿no? Y trae el estudio, trae no sé, algo que médicamente él respalde. No, es que en la escuela la maestra dijo que el niño es muy inquieto, que el niño es latoso, que tiene problemas de conducta, que no logra estar sentado, entonces el niño tiene TDA y que lo tenía que traer con un psicólogo, ¿no? Bueno, el trastorno de TDA e hiperactividad no tiene que ver solamente con que el niño sea inquieto, ¿no? Hay otros aspectos y que eso repercute precisamente en el aprendizaje del niño. No todo, no todo va a ser TDA, porque hay otro trastorno del cual también es poco conocido, es poco hablado, sobre todo aquí en México, que es el trastorno de procesamiento sensorial, ¿no? Los niños que tienen problemas sensoriales
no registran también el mundo como lo hacemos nosotros. Y también van a haber conductas hiperreactivas o hiporreactivas, ¿no? Entonces, y eso suele confundirse mucho también con TDA, ¿no? Entonces, la hiperactividad, pues bueno, es muy de la mano, ¿no? De lo que es la conducta propiamente. Entonces, pero sí, ¿no? Ya es así como de, es que su niño no puede estar sentado, ¿no? Es que su niño, terminó la actividad y entonces se levantó a platicar con fulanito y o le pegó a su tanito o estaba molestando, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, o sea, no quisiera yo como caer en el error de muchos, ¿no? De que, a ver, el TDA se detecta si el niño hace esto, ¿no? Porque si damos esos puntos, pues entonces seguimos, fomentando que la maestra, que la vecina, que la propia mamá diga, pues mi hijo tiene TDA, ¿no? Entonces, pero, o sea, sí es como decir, eh, el niño forzosamente debe de tener problemas de concentración. Ese es uno de los, signos para nosotros que es así como clave, y no, pero no el único, ¿no? Si el niño tiene problemas de concentración, obviamente nos está llevando también a un problema de comprensión y por ende nos lleva también a un déficit educativo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, el déficit de atención no es solamente porque el niño se paró de su lugar y fue a molestar a fulanito, ¿no? Aquí también, pues entonces se estaría como visualizando o estaría dando pie para poder hablar también de la otra parte, ¿no? Que tiene que ver con la educación, que es de... Vamos, Ajá, perdóname, sí, sí, te voy a pedir que hagamos ahí una pausa, sí. porque justo hablando de educación, me gustaría que entráramos, ya que vimos esta gran variedad de niños y niñas, que eso es lo que quiero invitar a nuestras seguidoras y seguidores, que se den cuenta que de todo esto que nos está hablando Nite, al final hay un niño, una niña, y que igual que cualquier otro niño o niña, necesitan ser acompañados, necesitan ser reasegurados por un adulto, no porque tengan estas variantes de conducta, son niños que no requieran atención, apoyo, escucha y jugar y necesidad de estar con otros, pero sí, digamos, con algunas variantes. Y aquí, justo ahorita que te ibas a ir hacia la parte de la educación, yo quisiera nombrar mm, una imagen, una persona que es fundamental para el acompañamiento de estos niños y son las llamadas sombras. Ujú. Son personitas que acompañan a las niñas y a los niños. ¿Nos puedes platicar qué es una sombra? Por Sí, favor, Nick. sí, claro, Gaby. En realidad, el concepto correcto es maestra de apoyo especializado o maestro, porque ese trabajo lo puede realizar tanto hombre como mujer, ¿no? Sin embargo, pues es más utilizado el concepto de sombra. ¿Por qué? Pues porque finalmente para el colegio una sombra es la que está detrás del niño en todo momento le está acompañando y funge precisamente como esa sombra, ¿no? Que no lo deja para nada. Y que en cierta forma el movimiento que haga el niño es como lo que va a hacer también la sombra, ¿no? Al lugar donde se dirija, lo que vaya a hacer, la sombra va a estar ahí, está acompañando al niño literalmente. Entonces, por eso es que las llaman como sombra. La función que tienen dentro o bueno, la función real que debería de llevar a cabo una sombra o maestro o maestra em, apoyo especializado es ayudar en el ámbito educativo, maestra y alumno, en la interacción entre ellos dos, el entendimiento, ¿no? De maestra con el alumno y el alumno también con ella, ¿no?
Tenemos que apoyar también en las actividades, porque como bien, lo estuve diciendo también en lo que era el trastorno de déficit de atención. Si tienen problemas atencionales, pues lleva a un problema también de comprensión y por lo tanto un déficit, educativo, ¿no? Entonces tenemos nosotros que apoyar en esa parte de que si el niño tiene problemas de atención, entonces tenemos que dar estrategias o tenemos que dar herramientas al profesor o a la profesora para que pueda entonces apoyar al niño en ese sentido, ¿no? Pero nuestra función es darle como ese apoyo a la profesora para que ella lo haga, ¿no? Para que ella interactúe con el niño, porque finalmente, pues, al hablar de una inclusión es eso, ¿no? Que tú vas a trabajar directamente con. Entonces, nuestra función es esa, y que si hay alguna actividad que el niño no pueda realizar, ya sea por una deficiencia física, por una deficiencia mental, una deficiencia atencional, etcétera, entonces nosotros podamos hacer como esa adecuación, de acuerdo a la necesidad del niño para que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Habrá a lo mejor algunas actividades que por la misma condición no lo va a poder realizar igual que el resto de la población, ¿no? Entonces, eso se tendría que adecuar 100% y entonces, de acuerdo a lo que el niño requiera, se dará una actividad, ¿no? En específico para ese niño. Pero bueno, esa es nuestra función realmente como maestros especializados. Es como, por decir, es como coachar al maestro, pero sin entrometernos también en su función y su papel como profesor, ¿no? Y es apoyar también al niño de acuerdo a la necesidad que tiene. ¿Por qué? Porque se supone que yo como maestra especializada, pues estoy entendiendo y sé la situación y la condición del niño y lo que necesita, ¿no? Entonces, en este sentido, también los profesores, en teoría, deberían de tener también cierto conocimiento y cierta capacitación para trabajar también con esta población. Y hablo de los colegios que ofrecen este servicio, ¿no? Porque no todos los colegios también, hay que aclararlo, no todos los colegios públicos sobre todo, tienen tienen esta oferta, ¿no? Claro. Oye, Nick, antes de desplazarnos hacia las escuelas, Ujú, me gustaría regresarnos un poquito más con la sombra. Tú decías, es esta persona que se me hace un papel fundamental porque efectivamente el contacto de la sombra con su pequeño o pequeña es muy íntimo, es muy cercano, porque ayuda a codificar, me parece a mí, el mundo de manera más amable para que ella puedan irlo como entendiendo, digiriendo y se puedan ir acomodando. ujú. Yo me preguntaba al escucharte si esto es solamente en la escuela. ¿Ustedes como sombras hacen solo la función al interior de la escuela? ¿O esto también implica el trabajar con la familia, el trabajar en casa? ¿Qué nos podrías decir de eso? Ujú. Mira, en realidad el trabajo se centraría únicamente en la escuela, ¿no? El trabajo es 100% en escuela que tiene que hacer la sombra. Sin embargo, sí se hace también trabajo a la par con la familia, ¿no? También desde sensibilización, ¿no? Por parte de sensibilizar a los papás sobre la condición también de sus hijos. El brindarles también un apoyo no tanatológico, porque definitivamente no nos podemos meter como eh, en esa área, porque finalmente, pues, no es nuestra chamba, ¿no? Pero sí hacer una sensibilización, el darles información acerca del trastorno o de la discapacidad que está padeciendo su hijo para que ellos puedan comprenderlo, puedan entenderlo más, ¿no? Y de esta manera, pues, puedan también incluirlo también en casa. Se hacen recomendaciones y se pueden hacer programas que se pueden llevar a cabo en casa. Sin embargo, la sombra ya no hace ese acompañamiento en casa,
¿no? Digamos que haces el acompañamiento y la orientación hacia la familia para que ellos lo pongan en práctica en la casa. Así es, así es, Eso es lo que debería de ser, ¿no? así es. Y pues obviamente, desde luego, también hablando de la responsabilidad que también tiene la familia con, ¿no? Es de, debes entender la condición y sí, la condición que tiene tu hijo para entonces poder también entender la responsabilidad que tienes ante ello, ¿no? Todo como papá tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, ¿no? Pero en estos casos suele ser todavía una labor mayor. Ajá. Entonces, pero bueno, en ocasiones suele pesar más lo que socialmente nos dicen o socialmente nos marcan, ¿no? Y pues eso luego a veces complica el tratamiento y complica la sensibilización y la aceptación sobre la condición de de estos niños. Claro. Claro, Nick, nos gustaría que nos platicaras esto con frecuencia se escucha acerca de en dónde llevar a estos pequeños, pequeñas a estudiar. Y entonces en ocasiones se les dice a los padres que necesitan una educación especial. Yo preguntaría, ¿es una educación especial o una educación especializada? ¿Cómo es que se vive aquí en México? ¿Cuál sería la diferencia entre una y entre otra? ¿Y cuál opera realmente en México? Ok. Eh, Dos conceptos que nos darían, por cierta polémica, ¿no? En lo personal y de acuerdo a mi experiencia en colegios y trabajando con las familias que tienen hijos con condiciones diferentes, ¿no? Em, Educación especial nos está como dirigiendo más a lo que es el individuo con discapacidad, ¿no? El que tiene parálisis cerebral necesita de la educación especial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es su condición, ¿no? Entonces, eso nos está llevando y nos habla directamente de la persona que tiene la condición, ¿no? Discapacitada. Educación especializada, esa, ahora sí que la bolita ya no está en la cancha de ese individuo con discapacidad, sino la bolita pasa a la cancha de la escuela o pasa a la cancha de la persona que trabaja con la discapacidad, con las personas que tienen estas condiciones, ¿no? Educación especializada es de, entonces, se toma la responsabilidad, se toma esta responsabilidad ética, se toma esta responsabilidad de sensibilización, ¿no? Y se toma esta responsabilidad de visualizar al otro, ¿no? Y entonces trabajar con él. ¿Para qué? Para entonces darle una mejor calidad de vida y entonces a poderle ayudar a poder insertar, ¿no? En esta sociedad, ¿no? El tratar de buscar y de mejorar ofertas de empleo, ofertas educativas y de poderles dar darle mayores, ¿cómo te puedo decir? Dar mayor rango de socialización, ¿no? Porque finalmente la discapacidad en este sentido de hablar aquí yo también haría como la diferencia de dos conceptos de integración o inclusión, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la cultura mexicana le es complicado aceptar lo que es diferente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que se ha hecho?
con esta población que tiene discapacidad? ¿Realmente la hemos incluido o solamente la hemos integrado? ¿No? Lo cual me lleva a decir que pues lo que se ha hecho solamente es integrar a esta población. ¿Cómo? Creando instituciones en donde pueda estar este sector de población, ¿no? El crear escuelas de educación especial, ¿no? Para que vayan los niñitos con X o Y trastorno y entonces puedan estar ahí e interactuar entre ellos, ¿no? Em, los colegios que también llegan a ofertar lo que es educación inclusiva, eh, bueno, penosamente no puedo hablar yo de todos, ¿no? Sin embargo, de los colegios en los que he podido yo trabajar, pues sí me he dado cuenta de que tampoco estamos hablando de una inclusión, ¿no? Estamos hablando también de una integración, de que solamente de te voy a aceptar a tu hijo, y eso estamos hablando de colegios, mayormente particulares. Dice, voy a aceptar a tu hijo, pero, o sea, hasta ahí llega como la responsabilidad del colegio, ¿no? Lo estoy aceptando en mi población, lo estoy Pero integrando. no, perdón que te interrumpa, pero no estoy capacitado para incluir, para hacer que realmente pueda tener a la persona adecuada como maestra para que pueda meterlo en los conocimientos. Nick, ¿de eso es a lo que te estás refiriendo? Sí, no se tiene el personal realmente especializado para trabajar con este tipo de población, ¿no? A veces se cree que solamente con salir de la carrera de educación especial, entonces ya, ¿no? O sea, pueden, pueden trabajar con esta población. Y en parte sí, pero todavía falta más formación y más capacitación, ¿no? O el hecho de que pues es psicólogo y entonces puede tratar a cualquier tipo de población y eso no es así. Los que salen de pedagogía tampoco. Necesitamos todavía capacitación de lo que es el neurodesarrollo, capacitación, para poder entender lo que es la neurociencia, ¿no? Porque muchos de los trastornos derivan de. Entonces, tenemos que nosotros entender muy bien también desde dónde estamos hablando, desde dónde viene la discapacidad para poder nosotros dar un tratamiento, hablando propiamente de la discapacidad, ¿no? Sin embargo, creo que también se requiere de una formación humana, ¿no? Para poder trabajar también con ellos y poderlos visualizar como lo que son también personas sintientes, que son personas que también piensan y que desde luego pueden aportar también a nuestra sociedad, ¿no? Claro, tienes toda la razón, porque efectivamente el que los pequeños, pequeñas que crecen, se vuelven adolescentes y después adultos o adultas, eh, tienen cosas por dar, es decir, también tienen habilidades, también tienen talentos, también tienen otras capacidades y con estas capacidades podrían aportar, podrían integrarse, incluirse en una sociedad respetando estos ritmos de los que hemos estado hablando, ¿no? Así es, y se me hace muy interesante porque chequen las cosas, querido auditorio. Estábamos hablando, primero es un niño, una niña especial que tiene una condición particular, ¿no? Pero no podemos dejar solamente esto a cargo del sujeto. Necesitamos toda una infraestructura educativa para poder sostener y poder abrazar a estos niños, en donde se requiere del personal que está adentro, que estén especializados. Con la carrera no es suficiente. Hay que tener especialidades, varias. Es decir, cuando uno entra a trabajar con los seres humanos, no basta la carrera, y esto sí me gustaría dejarlo muy claro.
a las personitas que están estudiando psicología, porque a veces no nos lo avisan en la escuela y lo sabemos hasta que estamos adentro, creemos que estamos capacitados para meterle la mano al alma a un sujeto, a una persona, a un ser sintiente, como bien nombrabas, desde pequeña edad hasta edad adulta, y eso no es cierto. Nosotros necesitamos también pasar por un proceso de formación en donde apenas el inicio es la carrera, pero uno tiene también no solo que adquirir elementos académicos, intelectuales, conocimientos, sino uno también tiene que trabajar esto y esto. Es decir, uno también tiene que trabajar con sus propios demonios para poder estar al servicio del otro. Así es. Porque si no, justo lo que nos decía Nietzsche es, se van a vender muchas cosas que no son ciertas. Te voy a ofrecer un servicio para que me traigas tu niño a la escuela, a tu pequeña a la escuela, sin que yo como institución tenga el personal adecuado e indicado para que puedan abrazar y sostener a tu pequeño, pequeña. Y por supuesto, colaborando con la sombra. Esto es bien importante. Entonces, este no es el problema solo de la pequeña o del pequeño, no es problema solo de una familia. Esta es una situación social también, interinstitucional. Esto también es una situación que nos compete a todas y a todos, ¿m? Desde las autoridades hasta nosotros como sociedad. Lo que les decía al inicio, pasamos cerca de ellos y no los vemos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver alguna respuesta de algún pequeño o pequeña en algún lugar público y nos da miedo, Claro, nos exacto. escandaliza? Exacto, es lo que te iba a decir yo ahorita, ¿no? Porque cuando tú les llegas a preguntar de: "Oye, ¿por qué no, por qué no la viste? ¿Por qué no la ayudaste? ¿Por qué?". Y la respuesta es de: "No sé cómo acercarme, no sé cómo La interactuar con", falta de información. ¿no? ¿Cuánta falta de información nos hace falta a la población en general, no? Justo por eso el sentido de este conversatorio con respecto al Día Mundial del Niño y de la Niña, de hablemos de otras niñeces, hablemos de otras personitas con otras condiciones, porque aquí están, existen, son parte de nosotros y me parece que el dejarlas de lado, pues es un acto brutal, porque eso es violencia por omisión. Entonces, tenemos también como sociedad civil que informarnos, ¿no? Y como profesionales de la salud, también necesitamos cultivarnos en todos los sentidos, no nada más en el intelectual, repito. También necesitamos acomodar nuestra alma para no juzgar o para no omitir, Exacto, no darnos la vuelta diciendo que ese tipo de niños no son para nosotros. así es. Quienes trabajamos en el sector salud, tenemos que estar conscientes que puede llegar por cualquier lado, me puede llegar como médico, me puede llegar como enfermero, me puede llegar como maestro, aunque no sea el sector salud, pero también me puede llegar como psicoterapeuta y a lo mejor no tengo idea de este tipo de población. Entonces aquí tenemos que apelar también a un sentido ético del personal de salud y del personal educativo. ¿No? No, ni Teo, ¿tú qué piensas acerca de la ética y este tema? ¿Cómo nos deberíamos de conducir? Sí, la verdad, bueno, aquí mira, yo voy a narrar una experiencia personal, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me llevó como a sensibilizarme con esta población, ¿no? Trabajé yo en una institución, vamos a omitir nombres y ajá. Entonces, trabajé en una institución. Era una población ya de adolescentes y adultos, ¿no? Que tenían, discapacidad. Y realmente fue así como de, bueno, ¿y yo qué vengo a hacer aquí?, ¿no? Y me decían, pues nada más venles hablando como de los temas que se va dando en el mes, ¿no? En febrero es Día del Amor y la Amistad, pues hay que hablarles del amor y la amistad, ¿no? Ah, bueno, entonces ahí va la ingenua, ¿no? A hablar con ellos y decirles, oigan, el Día del Amor y la Amistad, ¿no?
Y a mí me gusta contar esta parte, ¿no? De mi experiencia, porque creo que hay que reconocer también que nosotros como seres humanos llegamos a ser muy egoístas, ¿no? Y narcisistas. Entonces, para mí era así como de, bueno, pues el amor, la amistad es esto, y hubo un chico que sí me dijo, bueno, maestra, para usted es fácil hablar del amor, ¿no? Porque a usted cualquiera la puede voltear a ver y a usted cualquiera la puede amar. Yes. Te juro, en el momento en que yo escuché eso, o sea, me dejó completamente callada. Y entonces me llevó a reflexionar, ¿no? En esta parte. Mm, y pues, o sea, fue entonces el entender la constitución del yo soy de estas personas. Pero sobre todo esa constitución de que, de yo soy, que finalmente no es de ellos, sino es de lo que los demás decimos que son. Y la verdad es que eso sí me llevó a mí a sensibilizarme, a tocarme el corazón y decir: "Blanca, ¿qué estás haciendo?", ¿no? Y te juro que desde ahí aprendí a verlos como los individuos que eran, ¿no? Entonces, a bajarme también de mi egoísmo y entonces decir: "Va, aquí estamos", ¿no? Yo me desnudo el alma también frente a ti, ¿no? Porque finalmente de lo que hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, hablamos de lo que te duele a ti, de lo que me duele a mí, ¿no? Y que no nos hace diferentes. Claro. Sí, claro, al final del día son, reitero otra vez, son pequeñas, pequeños, jóvenes, adultos, que al final del día tienen las necesidades igualitas que nosotros. Y no nada más me refiero a las necesidades que nosotras y nosotros tenemos, básicamente como dormir, comer, hacer del baño, hidratarnos. Me refiero a algo todavía más profundo y complejo. Hay necesidades de amor, de escucha, de comprensión, de acompañamiento, ¿no? Ujú. Pero no solo de ellos, sino también de sus cuidadores principales, de sus Así es. familias, para poder entender que tengo una hija, un hijo diferente, ¿no? Y que además, tristemente, no existe alguien en el sector salud cuando se empiezan a presentar ciertas conductas, ciertos patrones que no entiendo, que me brincan porque no son igual a los de mis otros hijos o no son igual a los de mis sobrinos o a los Ujú, de los hijos, hijas de mis amigas, cuando yo me acerco al sector salud público y también al privado, no se salva, a veces no me lo saben explicar en la primera línea. ujú, Es decir, los médicos familiares, que son los de la primera línea de atención, no saben qué es lo que pasa con el pequeño y tampoco hay, me parece, una buena actitud al intentar descubrir qué está pasando con esa pequeña y ese pequeño, mandándolos al siguiente nivel para que se explore, se investigue, se hagan estudios y que se sepa frente a qué se está parado. O sea, tarda a veces años, años en detectarlos y por supuesto otros años más en saber qué es. Y en este tránsito nadie acompaña a la familia ni a los cuidadores de los niños y las niñas. Exacto. Y esto me lleva a hacerte nuestra última pregunta al conversatorio de hoy, Nick, y es si mi hijo o mi hija con discapacidad pueden recibir una educación normal, entendiéndose por normal esa educación clásica, convencional, de las escuelas privadas y públicas, donde el alumno llega, se sienta, es pasivamente recibe
el conocimiento del adulto, ¿no? Es así como los niños con discapacidad pueden aprender. ¿Es ese un modelo educativo que funcionaría para ellos? ¿Nos podrías compartir eso? Em, Volvemos nuevamente a como a este punto de cuando hablábamos de educación especial o de una educación especializada, ¿no? Entonces, retomo como esta parte de, hablemos que educación especial, me estoy refiriendo al sujeto que está requiriendo, la necesidad del cual yo tengo que el cual tengo que apoyar. Educación especializada se está refiriendo más a estos sujetos, a estas instituciones que tendrían que apoyar, a mejorar esas condiciones, ¿no? Mi hijo puede asistir a un colegio, de currícula normalizada. Puede, sí, pero siempre y cuando se tenga esta educación especializada, es decir, se tenga el personal capacitado para trabajar con y que sobre todo se tenga también eh, un, un programa, una currícula también para ellos, ¿no? No puedo yo obligar a un niño, vamos, con TDA, ¿no? Que es como el que más, del que más se quejan los maestros y cuando llegan los niños con más diagnóstico de eso, ¿no? Yo no puedo obligar a un niño que tiene TDA a realizar una actividad, realizar las 5 sumas que están haciendo todos los demás, compañeros, en media hora, que a lo mejor es lo que les llevaría al resto, ¿no? Un niño con TDA, estamos hablando de que puede ser un niño que se le dificulte y que lo tenga que hacer en más tiempo, porque no tiene la capacidad atencional, o, al contrario, que lo haga muy rápido, y entonces como yo ya me aburrí, entonces voy a buscar, ¿no? De qué manera entretenerme en lo que los demás terminan, ¿no? Yo no puedo obligar a ese niño que haga las cosas al mismo tiempo que los demás compañeros. No puedo obligar a ese niño que se mantenga en su asiento y que me ponga atención y que decodifique la información que se le está dando de la misma manera que todos los demás, ¿no? Entonces ahí es de, ok, si yo ya estoy detectando que el niño tiene un déficit y que el niño está teniendo un problema de atención, pues entonces tengo que acercarme a papás y decirles, ¿saben qué? Yo, maestra, estoy detectando estos, estos rasgos, estos signos o estos foquitos de alerta, ¿no? Y entonces tal vez tendrían que ustedes indagar sobre qué es lo que está pasando con su hijo, yendo con un psicólogo, yendo con un médico, no sé, no revisar cierto estudio. Claro. Eh, Y por cierto, ahí me permito avisarle o recordarle a nuestro auditorio que en Civil Justo contamos con especialistas. Una de ellas es, por supuesto, Nicte, Blanca Nicte. Hace rato que decía ella, yo Blanca, ¿qué pasa conmigo? Dije, wow, no le anuncié con su nombre de Blanca, y tú estás diciendo, cambiamos de persona. Pero justo contamos con el trabajo de especialistas como nuestra ponente, como Nick, ¿no? Que puede hacer la valoración indicada, que puede hacer también la orientación hacia los cuidadores de los pequeños y pequeñas, ¿no? Es decir, sí, cuando les decimos vayan y pregunten, ¿no? También les decimos, habemos instituciones, habemos agrupaciones ocupadas y preocupadas en hacer el acompañamiento hacia los adultos que están ayudando a crecer a estos niños, porque si no acompañamos a los adultos, no vamos a poder acompañar a los niños tampoco, ¿no?
Sí es una chamba de la escuela, sí es una buena chamba de la sombra, pero también es un buen trabajo de los padres y o cuidadores, porque no siempre hay papás y mamás. A veces hay cuidadores, cuidadoras que pueden ser las tías, las abuelas, maestros especiales para casa, incluso las nanas, ¿no? Y donde también necesitan acompañamiento, porque es un mundo nuevo cuando se pisa por primera vez y es angustiante y es frustrante y es enojante entender que mi niño, mi niña puede tener una condición de discapacidad. Entonces, en Sibila, Red de Salud Mental y Género, contamos con estos especialistas. Una de ellas, repito, es nuestra ponente y sí creo que hay una gran chamba también por hacer de las instituciones para poder ser éticas y poder ser honestas y decir, perdón, pero no estoy apta para recibirte a la pequeña o al pequeño y orientarte hacia dónde podrías llevarlo, ¿no? Eh, pero cabe decir también que el sector público, pues tampoco está preparado, ¿no, Nick? Totalmente. Totalmente es, digamos, em, digamos que hay escuelas públicas, antes se les llamaba UCICAM, ¿no? Que contaban con esta área especializada en que detectaban precisamente a niños que tenían como estos, problemas, ya sean problemas de aprendizaje o que tenían alguna, discapacidad, alguna condición que tenían que ser tratados especialmente, ¿no? Sin embargo, mm, quiero también aquí como que ser muy muy clara al respecto. Em, a veces no es tanto así como la institución, sino también el trabajo recae en la persona que lo está llevando a cabo, ¿no? Yo puedo fungir como la terapeuta especializada de UCICAM, pero si yo también no tengo esta sensibilización y no tengo, como lo estábamos mencionando anteriormente, esta esta intención de querer apoyar, esta atención de visualizar también a ese otro persona que está requiriendo también de mi apoyo, pues entonces realmente no lo vamos a llevar a cabo. Y entonces se lleva como suele ser en los colegios de, pues, velo pasando, ¿no? De grado, ve diciendo que todo está okey y tan tan, ¿no? Es así como de, bueno, y entonces, ¿y cómo ha mejorado su condición? ¿Realmente aprendió, no aprendió, no? Sin embargo, solamente se utiliza, se da como el nombre, se da, lo puedo vender como de tengo mi departamento de educación especial, pero en realidad no se hace la intervención como tal, ¿no? Entonces, sí es importante también como hacer ese énfasis de que el trabajo también recae en la persona que está dentro de ese, em, ¿cómo decirlo? Dentro de esa, Institución. esa área, ¿no? Entonces, debe de haber también ese interés y debe de haber esa sensibilización para poder apoyar, ¿no? Si no, de lo contrario, caemos también en esa empatía y caemos en ese desinterés, ¿no? Y es de, pues yo vengo solamente aquí a trabajar para que me den un sueldo, ¿no? Entonces, Fuerte. eh, y sí, es que, bueno, hablar también de este tipo de trabajo es una chamba también ardua, ¿no? Es también desgastante, como lo decías también tú, es física, es emocional, es mental, ¿no? Y es un desafío, total y completamente, ¿no? Y es un desafío a veces no tanto por la persona con la condición, eh, discapacitada, ¿no? Sino a veces suele ser una chamba pesada porque no se cuenta también con los apoyos, ¿no? No se cuenta con esa apertura también de sensibilización y de visualizar también a la persona, ¿no? Apoyarla. Entonces, es complicado hablar de todo esto, ¿no? De inclusión,
porque finalmente para mí, yo lo vuelvo a repetir, nos quedamos solamente en integración, ¿no? ¿Y en integración cómo? Pues creando instituciones en donde podamos tener segregadas, podamos tener a esta población solamente ahí, digamos, como controlada, ¿no? Y pues dando también ese mensaje de tú eres diferente a mí, por lo tanto ese es tu lugar, ¿no? Fíjate que me gustaría cerrar este bloque para irnos despidiendo, comentando con nuestra audiencia dos cosas muy importantes. Una es que tomemos conciencia, aquellos que nos dedicamos a trabajar con humanos, llámese psicólogos, con las múltiples especialidades que podamos portar, llámese médicas, médicos, con igual las múltiples especialidades que puedan portar, llámese eh, am, enfermeras, trabajadoras sociales, abogados, abogadas también, con las múltiples especialidades que podamos portar y en particular voy a hacer énfasis en los abogados y abogadas cuando están del lado del área penal y civil. Sí creo que tenemos que tomar en consideración el tener como parte de nuestro mantenimiento personal un espacio terapéutico para poder drenar todas las cargas emocionales que nos generan nuestro trabajo, ¿saben? Porque vamos trabajando contracorriente, llámese violencia, llámese enfermedad, llámese muerte, llámese discapacidad. Estos 4 elementos que nombro son elementos que generan mucha frustración, mucho cansancio, también tristeza. No tenemos que olvidar que nosotros somos personas, somos humanos. A veces cuando estamos más pequeños, estamos iniciando las especialidades, nos queremos tragar el mundo y nos sentimos invencibles. Pero nada más es cuestión de tiempo para empezar a topar contra pared y para empezar a topar en contra del sistema que, como nos acaba de nombrar Nick, tampoco está del todo bien parado y bien claro y em, bien instrumentado, y eso resulta muy frustrante. Entonces, no me gustaría irme hoy del conversatorio sin invitar a todas estas profesiones que acabo de nombrar, pues a revisarse, ¿no? Y a darse su mantenimiento constante para poder sacar aquello que sobra del alma y poder estar en mejores condiciones cada vez que estemos frente a nuestros pacientes o clientes para los abogados y poder generar la lucha cotidiana, ¿no? Porque es muy fuerte lo que experimentamos como prestadores de un servicio. Así es. Pero también me gustaría cerrar, repito, este último bloque diciendo que sí, los papás, y menciono cuidadores también, porque no necesariamente los niños viven con los papás y las mamás biológicas. Las niñas y los niños también a veces tienden a pasar más tiempo con las abuelas, las tías y otras personitas que están a su cargo. Sí creo que quien está al frente del cuidado y el acompañamiento de una niña y un niño con discapacidad, pues también tiene fuertes cargas emocionales y tiene también fuertes cargas mentales o confusiones por algunos momentos, dado a que los prestadores de salud a veces no sabemos orientar o no somos lo suficientemente humanos, ¿no? Y creo que también tienen que pensarse como sujetos de acompañamiento, sujetos de escucha, porque es un camino largo, es un camino de toda la vida acompañar a los pequeños y pequeñas a crecer. Y a uno también se le cansa el caballo. Entonces también pensar que ustedes requieren de mantenimiento, requieren de escucha sin ser juzgadas ni regañados, ¿no? Porque a veces el personal médico regaña mucho y eso duele también cuando uno está pisando estas provincias que a veces se recorren en soledad, ¿no? Entonces, a propósito de hablar del Día Mundial de la Niñez, pues también hago énfasis en que hay que cuidar al cuidador y a la cuidadora de los pequeños y las pequeñas, porque en la medida en que nosotros estemos bien, estemos entendiéndose por bien, estemos en equilibrio o recuperando
lo más pronto posible el equilibrio, esas pequeñas y esos pequeños van a poder estar bien. ¿Mm? Nick, ¿qué mensaje te gustaría dejarnos para cerrar nuestro conversatorio? Bueno, como retomando también lo que tú decías, que la verdad era un punto que yo también iba como a aclarar en un momento. Lo que va a ayudar a una persona con discapacidad no es atender su discapacidad propiamente, es entenderla, es verla y es sentirla como el ser humano que es, como la persona que se me está presentando enfrente, con sus vivencias, con sus condiciones y con sus propias experiencias, ¿no? Eso es lo que realmente los va a llevar a tener un acercamiento y a tener en cierta forma un alivio, ¿no? Un alivio a la persona que está en la condición, discapacitada, ¿no? El ser escuchada, el ser vista, de verdad es un gran cambio que que pueda que pueda haber, ¿no? Y pues no tener miedo de acercarnos a estas personas, ¿no? El que tenga un déficit intelectual no me va a hacer no me va a hacer más o menos, persona, ni me va a hacer tonta, ¿no? Porque eso no se contagia. Pero el ser déspota y el tener el desconocimiento, eso sí nos hace como nos hace tontos y eso sí se contagia, ¿no? Entonces creo que necesitamos tener como más la apertura. Necesitamos ser más, seres más sensibilizados ante esta población y no solamente esta población, sino todas las poblaciones que son marginadas, ¿no? Por la sociedad, por la cultura, porque debemos de quitarnos el miedo de ver eso que es diferente a nosotros, ¿no? Creo que necesitamos aceptar más, nuestra diversidad social. Entonces, eh, ustedes ya sean personal de salud, sean terapeutas, acompañantes y demás, creo que lo principal es eso, ¿no? El buscar una curación no es la curación de la discapacidad, sino es buscar una cura del alma, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso y yo les invitaría los invitaría a eso, ¿no? A quitarse los miedos, a quitarse los tabúes y animarse, ¿no? Eso es lo que realmente a uno nos hace realmente humanos. Totalmente, Nick. Pues vamos llegando al final de nuestro conversatorio y me gustaría compartir con ustedes varias cosas. Em, una, para cerrar ya con el tema, también decirles de la otredad del otro, de la otra, más allá de la edad que el otro, la otra tenga, siempre se aprende algo si tenemos la humildad de saber que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo y que la perfección no existe. Existe la posibilidad de aprender con el otro y en las diferencias del otro podemos complementarnos y crecer. De los niños y las niñas, si aprendiéramos a reír más seguido y aprendiéramos a ser transparentes, tendríamos que pagar menos médicos los adultos, ¿sabe? Entonces, los invito de verdad a acercarse a los niños más allá de su condición, más allá de si son discapacitados o capacitados, que se permitan entrar a su mando y conocerlos. ¿Sí? Y bueno, a nombre de Sibila, de Red de Salud Mental y Género, y como directora de esta organización que me enorgullece representar, le doy las gracias a todo nuestro equipo de colaboradores que están detrás de este conversatorio, empezando por Fernando, que está dentro del equipo de técnicos que nos apoyan. Por supuesto, a mi gran compañera, colaboradora y cómplice de trinchera, Nick Teja. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el conversatorio. Y bueno, recordarle también a nuestro auditorio
que puede acercarse a nosotros, puede recurrir en nosotros, queda el conversatorio puesto en las redes sociales, pero no quiere decir que por no estar en vivo nosotras vamos a estar ausentes. Pueden escribirnos por cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, estamos en Instagram, y nos pueden escribir por ahí, con gusto vamos a responder. Estamos también en YouTube, pueden escribir por ahí y con gusto les vamos a responder. Y en Messenger tenemos también abierta esa parte del chat privado, al igual que en WhatsApp. Pueden escribirnos y con gusto vamos a responder. Tanto Nick como yo vamos a estar al pendiente para poder solventar sus dudas o atender sus comentarios, y siéntanse con toda la confianza de acudir a nosotras. Nosotros tenemos personal especializado que puede acompañar, orientar, y como bien escucharon cuando presenté a Necté, pues ella es la psicoterapeuta de Sibila, que trabaja con los niños y niñas que tienen discapacidad en cualquiera de estas variantes que ya escucharon al inicio del programa. ¿Mm? Y bueno, ya tenemos por ahí nuestro WhatsApp 55 37 17 90 74. Ahí nos pueden encontrar. Ese es un teléfono que está abierto las 24 horas. Recibimos atenciones de urgencia. Entonces, por ahí pueden entrar. Encontrarán a cualquiera de las civiles a su disposición para acompañarles. Pues muchas gracias a todos, a todas los que hicieron posible este conversatorio, y esperemos aportar nuestro granito de arena con información para que ustedes, auditorio, seguidores, seguidoras, puedan tener información de buena calidad que les permita pensar en dónde están parados y hacia dónde pueden dirigir sus pasos. Muchas gracias. Hasta pronto.